La democracia en el partido. Los hermanos Ñáñez han tratado de encubrir sus viejas discrepancias y sus posiciones derechistas con el argumento de la falta de democracia dentro del MOIR. Pero su historial interno nos muestra que desde cuando se inicia su militancia manifiestan una tendencia definida y muy clara hacia el grupismo. En una reunión del comité ejecutivo, Otto pidió que se le nombrara secretario de organización del partido, no obstante que él ya era el encargado de las relaciones nuestras con las demás fuerzas políticas del país. Y posteriormente quiso encargarse de las relaciones internacionales con partidos hermanos. Le pregunté, ¿quiere quedarse con las relaciones internas y además con las relaciones externas del partido? Vaciló un momento y dijo, renuncio a las relaciones externas y me quedo con las internas. En esa reunión, que prácticamente me cogió de sorpresa, les expresé, ustedes siempre han sido un grupo dentro del MOIR y ese es el problema. Pero ellos tenían una gran tragedia, querer hacer cauda en el partido sin correr los riesgos de presentar sus posiciones divergentes frente a la línea y eso no es posible. Una de dos, o se renuncia a hacer cauda o se asumen los riesgos. En un verdadero partido político revolucionario es sano, es bueno que haya tendencias y que haya lucha entre ellas. No debemos evitar que se dé esa lucha, debemos señalarla como permisible, pero ha de cumplir dos requisitos básicos. Primero, que las posiciones sean expuestas claramente y dentro del partido. Segundo, que se acaten las directivas y la disciplina del partido, aun cuando se reserven las opiniones propias. En esa forma no se lesiona la organización, ya que la militancia tiene una doble garantía. Primero, puede conocer las distintas opiniones en pugna, enterarse de las discrepancias y participar en la batalla ideológica y política. Segundo, cuenta con que en todo el partido las decisiones se cumplen y la disciplina se acata. Bajo esas premisas, nadie le debe temer a la lucha entre las distintas posiciones. Pero los Ñáñez no querían correr el riesgo, nunca lo corrieron. Era como la fábula del hombre que le huye a la muerte, tanto le huye que termina llegando a donde está ella. Siempre abrigaron el temor de destapar su posición y al fin se toparon con el abrumador hecho de tener que decir en un solo día lo que no dijeron en 10 años. ¿Cuál fue el método que utilizaron para tratar de crear su cauda? Aprobar todas y cada una de las decisiones partidarias para poder contestar cuando se pusiera en duda su conducta, que siempre habían apoyado la línea del partido y sus decisiones. A la vez que hacían eso, para formar su propio grupo recurrían al expediente de poner en duda por fuera de los organismos y con determinados compañeros las orientaciones de la dirección, aprobadas antes por ellos mismos. Pretendían sacar provecho de las dificultades que tiene la aplicación de una política o una decisión, pues siempre se presentan obstáculos, falta de recursos, limitación en el número de cuadros, inexperiencia, apatía, etc. Siempre habrá dificultades. Con el sistema de horadar la línea del MOIR por debajo de cuerda, poniendo a circular rumores en la sombra, pretendían desquiciar la organización. Luego, para darle salida a sus puntos de vista, comentaban, la base está diciendo esto o aquello. Yo les respondía, pobre la base, pero ustedes, ¿qué están pensando ustedes? Respondían, nosotros. Lo que dijimos en los organismos es la base la que dice. Hacían el matachín y se asustaban con él. Corren el rumor, riegan el chisme, forman la intriga y después dicen, hay rumores, hay intrigas, hay opiniones divergentes o discrepantes en la base. No existió orientación que no hubieran puesto en duda. Cuando estábamos en la pelea por aclarar lo del problema agrario, la emprendieron contra el camarada Carlos Naranjo porque él se destacó en la lucha por esclarecerle este punto a la revolución y al partido. Ellos no miraron con buenos ojos el compendio de la tierra para el que la trabaja.
que publicaron los compañeros agrónomos cuando nosotros no teníamos recursos. La constante era antes que quienes escribían libros sobre estos temas estaban contra el marxismo y contra nosotros. Naranjo decía que debíamos publicar libros para ganar la batalla. Solo hasta hace poco los militantes del partido comenzaron a hacerlo. En cierta forma, el libro de ACIA es el precursor de las publicaciones del MOIR, y eso no les gustaba a los ñañes, pero jamás se atrevieron a presentar en una reunión partidaria sus puntos discrepantes al respecto. Y todos ustedes saben que había discrepancias. Eso hace parte del problema. Estaban también en contra del avance de los cuadros. Otto propalaba que la conferencia del camarada Fonnegra sobre la masacre de las bananeras estaba equivocada de pe a pa. Es la tendencia a impedir el avance del partido, es la melancolía porque los nuevos cuadros avanzan, es una tendencia artesanal, pequeño burguesa hasta la médula. Tenemos que luchar para que todos los cuadros se desarrollen. Los que se descuiden se quedarán atrás. Vamos a tener una nueva generación dispuesta a librar la batalla en todos los terrenos. La dirección se va a ver a gatas frente a la avalancha que se le viene encima, y eso está bien. A nosotros nos ha tocado crear todo, no hemos recibido nada hecho. No han entrado escritores al partido, tenemos que formarlos. No nos han llegado artistas, tenemos que hacerlos. Periodistas no nos han pedido militancia y por ello tenemos que forjarlos en medio del trabajo. Así ha sido con todas las actividades y muchas veces nos desesperamos porque los cuadros no afloran con la rapidez deseada. Yo creo que si andamos como la tortuga, pero con persistencia, consagrados al trabajo, con todos los cuadros empeñados en superarse, le podemos ganar a la liebre. Un partido que no sea capaz de estimular las tendencias de superación de sus militantes se precipitará a la muerte. Con esa superación y con un verdadero sentido de las oportunidades, vamos a romper la conspiración del silencio que nos han montado. Cuando del 16 de enero al 17 de febrero se vieron obligados a destapar sus posiciones divergentes, ellos alegaron que por 1000 razones nunca habían podido plantear sus opiniones porque como en el partido no se vota sino que se escoge, ellos no se atrevían a opinar porque entonces no los escogían para determinados cargos o porque los informes no se llevan escritos. Esto último sí que es una tontería. Por ejemplo, para mí era imposible presentar por escrito este informe. Llevo 4 días preparándolo. Hace 14 días no se sabía si se iba a romper con los ñañes. Lo cierto es que la no presentación de informes escritos no es una excusa para fijar las posiciones. En verdad, muchas de estas opiniones las he expresado oralmente en distintas oportunidades. Sin embargo, es bueno que los informes sean escritos y debe llegar el momento en que sea así. Se ganará en precisión, aunque se perderá en viveza, en vivacidad. Viveza en el sentido estricto, no viveza en el sentido ñañista de la palabra. Si no se está de acuerdo con algo, después de todo, se puede pedir una reunión. El problema es el riesgo. Yo decía que era bueno que la gente planteara sus discrepancias. Es un gran defecto no plantearlas, pero el solo hecho de hacerlo no es virtud. Para que sea virtud se necesita que la discrepancia sea correcta. Por eso, a veces es mejor no abrir el pico. Se requieren 2 condiciones naturales o sociales, el saber y el tener valor para plantear las ideas divergentes. Mao tiene toda la razón cuando dice que el valor es la principal cualidad de un proletariado. No temerle a la expulsión del partido, ni al divorcio, ni a la muerte. Más severa no la pudo poner. Uno puede tener bien las ideas en la cabeza, pero puede carecer de las otras condiciones. Para desbrozar los caminos del progreso de la humanidad se necesita del valor. Al defender sus concepciones a Galileo le prendieron la hoguera y le expresaron: continúa en el uso de la palabra. Galileo dijo: ustedes tienen la razón,
pero el mundo seguirá girando alrededor del Sol. Saber que la Tierra gira alrededor del Sol es importante, pero más importante aún es librar la lucha por esta verdad frente a la hoguera. Una característica del grupismo de los ñañes, repito, era la de querer hacer cauda política medrando por fuera sin fijar sus posiciones. Obraban como aquel médico de la fábula que nunca recetaba y cuando acompañaba el cadáver de su paciente al cementerio le decía: usted se murió porque no se tomó la medicina, pero el bendito médico nunca la había recetado. Solo cuando los ñañes se vieron obligados quisieron recetarnos. Este método, a pesar de que parece astuto, tiene enormes inconvenientes. Como no plantean las cosas o las dejan a medio explicar, se ganan el repudio generalizado de los cuadros del partido. Puede ser que logren el apoyo de algunos advenedizos, pero en general la militancia rechaza ese proceder. ¿Había un ambiente hostil? Claro que lo había. Creo que Naranjo tenía razón en su hostilidad hacia los ñañes y muchos compañeros también. Ellos mismos se fueron tejiendo un ambiente adverso porque no contribuían, no aportaban y por el contrario su acción política siempre estuvo relacionada con cuestiones turbias que enrarecían la atmósfera. Hoy estamos tan contentos es porque nos libramos de ese ambiente. Ahora sí podemos discutir los problemas del partido sin que eso tenga connotaciones personales y sin que los problemas se analicen con la lupa de que se está persiguiendo a alguien. Claro que también en tan propicio terreno se precisa tener coraje para resistir y honestidad para corregir. Lo positivo es que dentro de un ambiente de desprevención se libre el debate, la lucha ideológica, la lucha por la teoría revolucionaria. Hemos ganado una batalla contra la intriga. El otro método al cual recurrían sistemáticamente era el de respaldar invariablemente a aquellos militantes que cojeaban en su trabajo revolucionario o que tenían discrepancias con el partido. Les estimulaban sus posiciones derechistas, les tapaban sus falencias, estaban rodeados de gente con problemas en el partido y no libraban la batalla contra sus posiciones incorrectas. No se ganaban un solo enemigo en una pelea de principios, porque cuando debatimos en defensa de posiciones correctas es inevitable que nos ganemos enemigos y el odio de algunas gentes. Otro caso fue el ocurrido con el presidente del Sindicato de Ferrocarriles Nacionales, que estaba en proceso de evolución, aunque tenía influencia de sectores oportunistas. Se discutía la crisis de los ferrocarriles y lo que tiene que ver con la explotación del imperialismo, pues se pretende acabar con ese medio de transporte en beneficio de los automóviles, camiones y tractomulas y el consiguiente negocio de repuestos, llantas, construcción y mantenimiento de carreteras, consumo masivo de gasolina y en general de costos crecientes para darle salida a la producción imperialista. ¿Qué planteaba el oportunismo en esa discusión? Que se hiciera un simposio de liberales y conservadores que adoptara la forma de un homenaje a Víctor Mosquera Chaux y que en el acto se planteara lo de los ferrocarriles. En efecto, convocaron el agasajo e invitaron al presidente del sindicato. Omar aprobó que el compañero fuera al homenaje y algo más grotesco aún, justificaba la asistencia diciendo que no había sido un homenaje sino un simposio y que no fue liberal sino conservador. En la prensa se registró que fue un homenaje a Mosquera Chaux, pero Omar, a pesar de eso, en el comité ejecutivo del MOIR porfió contra toda evidencia, empezando por la del compañero presidente del sindicato que confirmó después el carácter del acto y quién lo había impulsado a asistir. Me parece un error garrafal su asistencia, le expresé al compañero. ¿Cómo un dirigente del partido va a un homenaje a Mosquera Chaux? ¿Cómo se va a educar así a la militancia? En el fondo se está impulsando esa tendencia entre los dirigentes sindicales. Hay que hablarles, explicarles que los comunistas siempre decimos la verdad. ¿Cómo vamos a lograr
que la inmensa masa del proletariado asuma posiciones revolucionarias, si no hay gentes que digan la verdad, si no hay dirigentes que se atrevan a expresarla. Es obvio que hay que tratar de preservar los cuadros y los dirigentes, pero si no se expone la verdad, ¿a qué se atendrán los trabajadores? Sin heroísmo no hay revolución. Un acto heroico sirve más que 1000 discursos, pues les aclara las cosas a las masas, rompe la parálisis y lanza millones de personas a la lucha. Hay que criticar a los dirigentes, pues es inevitable que en cuestiones como las que se manifestaron a raíz de ese acto liberal, uno tenga que enfrentarse con las gentes y sobre todo con la concha sindical. El método de los ñañes lo utilizó también Pantoja en la pelea del sindicato de carreteras y desde entonces lo señalamos dentro del partido con el calificativo de padrinismo. Tal método consiste en proteger a los compañeros que vienen fallando y tapar sus errores y posiciones equivocadas, por lo regular derechistas y conciliacionistas. Quienes con mayor insistencia utilizaron el padrinismo dentro del partido fueron los hermanos y les fue muy mal, lo que prueba que eso no sirve para nada. Ellos eran padrinos acudientes de la gente. Dentro de la descripción del grupismo de los ñañes, podemos señalar que una de sus mayores peculiaridades era la lealtad personal que mantenían entre ellos, la cual colocaban por encima de las posiciones políticas del partido. Engels tiene una frase sobre este problema: la solidaridad interna y las intrigas son rasgos característicos de todas las sectas. Tomo 2 de las obras escogidas, Carta a T. 1, página 477. Creo que esta caracterización que hace Engels se les puede aplicar. La lealtad siempre la entendieron como un problema personal, al margen de que las posiciones fueran correctas o incorrectas. En el último tramo de la lucha sustentaron esta posición. En Nariño trataron de decir que yo tenía posiciones desleales frente a los amigos, pues no los defendía y que hablaba mal de todo el mundo. Tomaban las observaciones críticas que hacíamos sobre algunos compañeros en reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, lo que es algo natural y necesario, para luego salir a esgrimirlas como muestras de deslealtad y persecución hacia esos compañeros. No somos partidarios de que se hable mal de la gente a sus espaldas, pero es indudable que para hacer política se habla de la gente al considerar sus condiciones y procederes equivocados. Si se va a designar a un compañero para un cargo o un trabajo, tiene que hablarse de sus defectos y sus virtudes, y se tiene que definir si pesan más los defectos. Muchas veces en los organismos del partido debe hacerse este análisis y se deben emitir juicios, pero eso no puede entenderse como deslealtad o persecución. Ellos menospreciaban tanto la crítica que esa palabra casi nunca la pronunciaban, pero la crítica es uno de los mejores instrumentos para la corrección de los errores. En cierto sentido, hablar de los efectos, hablar mal de la gente, es ejercer la crítica. Por ello, no se merma un ápice de la lealtad política. Álvaro Rodríguez dijo: lo que más agradezco del camarada Mosquera es su crítica. Respaldo su dirección porque la hace sin contemplaciones y acertadamente. En el grupo de los ñañes hay dos posiciones muy parecidas, guardando las proporciones a los dos criterios expuestos por un dirigente en China, los cuales el marxismo no puede dejar pasar. Uno está involucrado en las críticas que le hace a Mao, dizque porque hablaba mal de sus amigos y no tenía lealtad personal, sobre todo con él. Eso es bajar la crítica al nivel de las cosas personales. De todo se puede dudar menos del interés político de Mao en cada uno de sus actos. El otro criterio aparece cuando ese dirigente explica la aprobación que Zhou Enlai le dio a la revolución cultural. Intenta salir del problema diciendo que Zhou estaba presionado y tuvo que aceptar una serie de determinaciones porque de no hacerlo lo barrían del partido. Si se aceptara ese criterio, sería una autorización para que dentro del partido los asuntos se aprobaran por conveniencias o inconveniencias personales. Sería la autorización para que todo el mundo se acomode y cambie de posición.
Eso no lo vamos a permitir nosotros en el MOIR. Contra eso combatiremos. Vamos a defender el criterio de respetar la palabra empeñada. Cuando un camarada vota en un organismo, se entiende que está comprometido. Y si cambia, está obligado a explicar por qué lo hace. Eso tiene que ver con los problemas del grupismo y el fraccionalismo. De esto habla Engels al describir las sectas en su carta a Cuno. La palabra empeñada por el revolucionario es un recurso supremamente importante en la lucha política. El pueblo se decide finalmente es porque confía en la palabra de sus dirigentes, acepta que nosotros orientemos la lucha por la soberanía y la emancipación, pero si en la lucha política no cumplimos con lo que decimos, sacrificamos los intereses del partido. Nosotros, en el MOIR, apoyamos a determinados compañeros con base en una política general trazada y no porque estén de acuerdo personalmente con nosotros. Existen la lealtad, la amistad y la fraternidad, pero todo con base en los intereses de clase. En el fondo, solo así puede haber amistad sólida, es el único fundamento real de la amistad. Uno quiere a algunos camaradas es por sus posiciones de clase. Por eso queremos al viejo Mao, sin haber podido departir con él nunca. Y queremos a los camaradas revolucionarios del continente que enarbolan con nosotros las banderas del marxismo y defienden la revolución de Quito, Lima o Ciudad de México sin haberlos conocido. En cambio, la amistad de la secta, basada en conveniencias personales, a pesar de ser aparentemente muy sólida, en realidad es supremamente vulnerable, deleznable. Otra característica de las sectas es la de posar de mártires después de crear los enredos, hacer los sabotajes y ganarse con justicia la hostilidad de muchos compañeros. Pedían que no se les combatiera ni se les tocara un dedo y que no se emitieran juicios sobre ellos. Decían que se sentían perseguidos con ese estribillo, jugaron durante mucho tiempo y exigían que no se les pusieran etiquetas. Acepté esta petición en los puntos de compromiso de Pereira y de Cachipay por una razón. Al quitar las etiquetas se contribuía a rescatar el ambiente fraternal para la discusión y a unirnos alrededor de los principios. No debe extrañar que se acepte el compromiso de no poner etiquetas para llegar a resolver determinados problemas. Además, reivindico la posibilidad de llegar a compromisos internos y manejar una táctica interna flexible para conducir la política del partido. Los bolcheviques hicieron compromisos internos, Marx los hizo, los alemanes también, siempre que no se pusieran en peligro las orientaciones básicas. El mencionado reclamo en boca de los ñañes no tiene sentido. Está bien que no se pongan etiquetas por cualquier cosa y que no se cuelguen escapularios por emitir alguna opinión. Nosotros decidimos sacar a los trotskistas del Sindicato de Empresas Municipales de Cali porque a cada obrero que hablaba le espetaban un calificativo denigrante por las posiciones que supuestamente representaba. Pero en general no se puede hacer la lucha política sin poner etiquetas. En el fondo, exigir que en un partido político no se pongan es impedir que se juzgue a los dirigentes. Cuando uno juzga una tendencia política, tiene que terminar cualificándola, colocándole el rótulo, y hay etiquetas buenas y malas, honrosas y deshonrosas. Juzgar a los dirigentes del partido es un derecho democrático. Yo me pongo a pensar qué suerte, qué camino coge el camarada al que se le prohíbe conocer las posiciones y actividades de sus dirigentes y a juzgarlos con base en ellas. Yo no militaría en ningún partido donde a la militancia se le desconociera este derecho. Resuelto el problema de contar con una línea y unas orientaciones correctas, la cuestión central es quién tiene en sus manos la dirección del partido. Es el problema material de la concreción de la línea. Tiene que haber una armonía entre la línea política y los cuadros de dirección y por lo tanto no puede haber duda sobre el derecho a conocer las posiciones políticas de los dirigentes del partido y juzgarlas, y más aún en un partido proletario. En tan poca estima tenían esto los hermanos que
una de sus banderas era que no se les juzgara. Por mí, que me pongan todas las etiquetas, ya sabré cómo quitármelas. Es más, me las han puesto. Romero Book me confeccionó durante 10 años un buen número de ellas. En la reunión donde se habló del problema del Tolima, Omar solicitó que lo dicho en esa reunión memorable no se informara a la base, ellos, los abanderados de la democracia dentro del partido. Además, la discusión siempre fue sobre el problema de la democracia y Omar pide que no se informe a la base. Se llegó a un compromiso abierto, que no se hiciera oficialmente, pero que a quien preguntara se le respondiera en forma extraoficial. Sé de compañeros que decían, pregúnteme qué pasó en esa reunión. La posición de Omar es absurda. Se escudaron en su criterio de la democracia para tratar de realizar sus ambiciones grupistas de usurpar la dirección del MOIR. Hay otra serie de problemas que fueron planteados en septiembre, reclamos sobre el problema del tratamiento y del estilo de trabajo dentro del partido, hechos desde una posición positiva por parte de camaradas que buscan perfeccionar el funcionamiento de nuestra organización. Estos reclamos y observaciones se deben examinar seriamente y darles una solución justa. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay problemas de estilo de trabajo, desviaciones y errores que merecen ser corregidos y que no se pueden dejar prosperar. El problema organizativo y la democracia. Voy a explicarles cómo sí hemos trabajado en estos puntos. Otra cosa es el alboroto de los ñañas sobre la democracia. Ellos decían no tener diferencias de fondo, sino formales, que solo eran observaciones críticas y reclamos por el despotismo interno y por el funcionamiento no democrático. Decían estar de acuerdo con la línea del partido, pero no con la dirección que ha sostenido esa línea. En septiembre, Enrique Daza me inquirió la opinión sobre ese tema. Le dije, desde luego que hay errores de tratamiento y hay turbulencia, pero ese no es el fondo del problema. Tenemos problemas de principios, de posiciones de clase y usted debe mirarlos y examinarlos. En la primera reunión de septiembre en el comité ejecutivo les dije, ustedes son un grupo dentro del partido. Por eso en Pereira y en Cachipay señalé que debíamos luchar contra el grupismo y todos estuvimos de acuerdo, incluidos Omar y Otto. La historia de la hermandad es la historia del grupismo y de la petición de puestos. Ellos querían estar en todos los cargos. Otto pretendía manejar las relaciones internas y las relaciones internacionales del partido. Nosotros pensamos que para esto último el indicado era Enrique Daza. Al reiterarle esta decisión, Otto porfió. Entonces Daza y yo, dijo. Sus demandas llegaron a ser ridículas. Querían ser jefes de todo, relaciones internacionales, alianzas, Frente Obrero, organización del partido, y señalaron a Tribuna Roja de antidemocrático porque era la única actividad donde no tenían poder. Nunca tuvieron un solo cuadro en la comisión del periódico. Esa es la historia de los hermanos. Toda su discusión, desde su punto de vista, era para saltar a la secretaría de la organización, la que les servía para fortalecer su grupo. De las muchas acusaciones que hicieron sobre el problema de la democracia, estuvieron las de que la dirección no es colectiva sino unipersonal, que no se eligen los cargos mediante votación y que por ello los cuadros no se atreven a discutir nada, que el periódico es elitista, hecho por un sector esclarecido de cultiparlantes, refleja la posición de Mosquera y por lo tanto es antidemocrático. Creo que todo esto es simplemente una mámpara. Los ñañes no entendían nada sobre estos asuntos. Yo espero que la discusión de estas posiciones nos sirva para la educación de toda la militancia. La democracia tiene que ver con la organización y con los métodos de funcionamiento. Al hablar sobre la democracia hemos de tratar necesariamente el problema organizativo del partido.
En la historia del MOIR, esas cuestiones se pusieron al orden del día y se discutieron ampliamente en octubre de 1970, cuando en el Pleno de Cachipay se aprobaron los proyectos de estatutos y de programa general. Antes y después de esa reunión, todo el partido trataba esos temas y yo mismo recorrí una parte del país dictando conferencias sobre ellos. Entre otras cosas, aclaramos que una organización en sentido lato es la suma de organizaciones en sentido estricto. Esto, que parece un trabalenguas, quiere decir que toda organización en sentido amplio es la suma de organizaciones en sentido estricto. Lenin lo explica en un paso adelante y dos pasos atrás. Toda organización tiene diversas organizaciones encargadas de funciones distintas. Ejemplo, un ejército es una organización y es la suma de sus organizaciones. En sentido amplio es la suma de sus organizaciones en sentido estricto, Estado Mayor, batallones, pelotones. Y cada una tiene funciones diferentes. El Estado es una suma de organizaciones, el partido también. Desde el punto de vista formal, el partido es la suma de sus organizaciones. Desde el punto de vista del contenido, es la vanguardia política de la clase obrera, la materialización de su interés político, su conciencia política. El partido interpreta los intereses proletarios, es la solución al problema de la línea.